Bienvenidos un día más a 720 Podcast. Hoy tenemos el placer de traer a una de estas personas elegidas, ¿no? Que no solo por selección natural, porque yo creo que es una de las profesiones que físicamente tienes que estar preparado para ello, sino que también mental y de preparaciones forma parte del 2% de las personas que lo intentan. Y lo he calculado también un poco así a nivel de España y es el 0,002. Es una barbaridad, y es que hoy traemos a un piloto de caza llamado F-18. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. El gusto es nuestro, la verdad. Es un placer poder contar con el ejército en este punto, que hemos estado manteniendo así charlas por correo y que hayas podido venir finalmente. Para mí es un placer estar aquí y, hombre, estar aquí con vosotros. Aquí que estamos empezando todavía, no somos... Es verdad que también tenéis el podcast con Enrique, con Uri Sabat, que la verdad que es un pedazo podcast que luego de ver si queréis, os podéis pasar, pero siempre después de ver Entonces, hoy vamos a hablar un poco de tu trayectoria, de, las sensaciones de niño. A lo mejor esto venía de niño, cómo es entrar en esto del Ejército del Aire, la academia, el entrenamiento, la preparación, la tensión, la criticidad, ¿no? Porque al final, cada vez que sales al aire te estás jugando la vida. ¿Cómo vives con ello? También he visto que estás casado. O sea, ¿cómo tienes esto planteado en tu vida personal, ¿no? Porque, dices, cada vez que voy a trabajar puede que no vuelva. Tocamos madera de que jamás sucede. Pero es una posibilidad. ¿Cómo convives con ello? Pero bueno, vamos Por partes. Has abarcado un montón. Sí. Estoy haciendo un preámbulo. Así que, ¿de dónde viene este sueño de querer volar? ¿O de dónde surge? Pues, buena pregunta. Yo al principio, cuando era un niño, lo primero que decía a mi madre era que quería ser rey. o sea que ya hay expectativas altas. Aspirabas alto, sí. Pero bueno, luego ya conforme fui creciendo me di cuenta que eso ya no era posible. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea no era posible. Y a partir de ahí, pues nada, como todos empecé un poco a decir, oye, pues mira, ¿y si soy arquitecto, no? Como mi padre es arquitecto, aparejador, y dije, pues venga, arquitecto. Luego llegó ahí tercero o cuarto de la ESO, ya dije, esto de arquitecto no me gusta. Me gusta más la aviación y en concreto la aviación militar, porque a mí me gustaba mucho pues, el tema militar, era friki del Airsoft, me gustaba mucho también jugar a videojuegos de tipo Battlefield 2, Call of Duty, ese tipo de cosas, entonces me gustaba mucho. En concreto en el Battlefield 2 pues me gustaba mucho el tema, era de los pocos videojuegos que te permitían manejar un caza. ¿Sí? Y me gustaba mucho. Y luego el tema de la aviación también me gustaba el X-Plane, creo que se llamaba, el Flight Simulator, también jugaba ahí mucho, entonces de ser friki, básicamente. ¿Sí? Realmente no tengo familia militar por ningún lado. Joder, eso es extraño, porque normalmente casi toda la gente que se mete a militar, bueno, un poco como tú, ¿no? Que decías, quiero ser arquitecto porque mi padre es aparejador. Tal cual. Pues suele pasar lo mismo. Y que cambiases ahí un poco el rumbo. Y esto en la ESO. Sí, en tercero o cuarto de la ESO empecé a decir, pues... Es que no me veo, no sé, no me veo metiéndome en un despacho haciendo planos, por así decirlo. Y dije, pues bueno, pues voy a ver estas opciones, ¿no? Me informé un poquito, primero de lo que era aviación civil, luego aviación militar, y el tema era ese. Igual que pueden hacer ahora cualquiera, si alguien quiere ser militar, te puedes meter en la página de reclutamiento, pones en Google reclutamiento defensa y te sale ahí de las primeras y ahí te viene toda la información con todas las convocatorias actualizadas y eso hice. Empecé a meterme y dije, vale, para ser piloto de caza tengo que ir al Ejército del Aire a vuelo. Vale, ¿cuántas plazas sacan al año? Pues más o menos estas, nota de corte, más o menos esta, y a partir de ahí pues estudiar. Me puse en serio... Porque en la ESO más o menos tenía notas normales, o sea, 7, 8, que para la época era pues, más o menos normal. Y luego ya en bachiller ya me dije, oye, me tengo que poner en serio para sacar una buena nota de corte y que me permita entrar. Y realmente tampoco en aquel entonces, el año anterior, la nota de corte había estado en un 11 o así, no era mucho. Sí que es verdad que ahora las notas de corte son más altas, pero incluso para entonces eran más o menos asequibles. Sí. Y de repente pues me puse a estudiar y tal y saqué un 12 y medio o algo así. El problema es que la posición, ahora me estoy yendo un poco más allá. No te preocupes. La posición que tú tienes que hacer para entrar no es solo
sacar una nota de corte, es pasar una serie de pruebas, primero pasas unas pruebas médicas, bueno, las pruebas médicas son las últimas, lo primero que haces es el inglés y psicotécnicas, después haces unas pruebas físicas que son bastante asequibles, estamos hablando de correr 1 kilómetro en 3:45 a lo mejor, depende del año, varían las marcas, eso es lo mejor si alguien se quiere meter en la marca exacta, es que vaya a esa página de reclutamiento. Y nada, pues pasas esa primera prueba de inglés y psicotécnico, luego vas a las físicas, luego, si no me equivoco, vienen las médicas, y en las médicas es donde tiran más a gente, que eso es lo que tú has dicho antes de que físicamente no tienes que ser un portento físico como tal, ¿vale? Yo nunca lo he sido, pero sí que es verdad que el tema de la vista, corazón, espalda, ¿sabes? No tienes que tener ninguna malformación de ese estilo, ¿no? Tienes que estar, entre comillas, pues bastante bien. Justo. Y nada, y son muy meticulosos. Cualquier soplo, cualquier pequeña desviación que da la columna, la vista, te hacen un montón de pruebas que nadie o sea, aunque tú te hayas ido a hacer una revisión, pues te hacen una topografía del ojo. Para el daltonismo tienen pruebas muy específicas también, astigmatismo. Entonces, digamos que esa parte es bastante complicada. Aproximadamente en mi año, por ejemplo, el 50% de la gente que fue a esas pruebas le tiraron para atrás. Entonces, no es solo la nota de corte per se, que ahora mismo creo que está en un 12 y pico o algo así el último año, sino que tienes que pasar todas esas pruebas y luego te escalafonan por nota de corte para optar a una plaza de esas. Lo bueno que hay ahora es que hay muchas plazas. Ahora están sacando 80 plazas de vuelo, o sea que en mi año sacaron 27. Entonces, ahora podría llegar a ser incluso un poquito más asequible si alguien se quiere dedicar a ello. Lo que pasa es que la gente tiene que tener en cuenta que eso son plazas de vuelo, o sea, no son plazas de piloto de caza. Para ser piloto de caza, luego tienes que estar 4 años de academia, y en el cuarto año es cuando tú, digamos, haces las pruebas, bueno, te ponen en cada vuelo notas, y al final del curso, con las notas que tú hayas sacado, entonces los profesores determinan si tú eres apto o no para pilotar un caza. Pero antes de llegar al cuarto hay que aguantar esos 4 años, ¿no? Hay que aguantar 4 años largos. ¿Son jodidos esos 4 años? Son bastante jodidos en el sentido de... para que tú te hagas una idea, el 100% no voy a decir el 100%, pero el 80% de la gente que entra con plaza de vuelo dice, oye, yo quiero pilotar un caza, yo quiero tal. Conforme se va avanzando en esos 4 años, hacen mella, y mucha gente ya pierde la motivación y no quiere, o ya no le llama tanto la atención el hecho de volar un caza. Y son bastante duros, sobre todo porque cada uno viene de un sitio diferente, ¿no? Parte diferente de España, culturas diferentes, cada uno se han educado diferente en nuestra casa, y entras en una academia en la que tienes que pasar a todo el mundo por el mismo aro, y con cosas muchas veces que son irracionales. O sea, yo el primer año también es verdad que era, digamos que estaba en el top 10, ¿no? de sancionados, pero en el primer año acumulé unas 70 y pico días de sanción. Entonces, normalmente estaban repartidos siempre en fin de semana, porque que te dejaran 3 días, digamos, sancionado en 3 semanas no te hacía mucha mella, pero eso sí, si tú te querías ir a casa el fin de semana Estás jodido. y el jueves te hacían una revista y te sancionaban, pues... ¿Por qué te sancionan? Pues cosas variopintas. No te creas tú que es porque yo fuera... a ver, no he sido yo, no he sido yo el ejemplo perfecto, pero cosas que no tienen, digamos, no son graves. Es decir, una arruga... No es que llevas ese... Nadie lleva el pantalón excesivamente arrugado, pero cuando te hacen una revista, cualquier mínima arruga que veas tú que es insignificante, que probablemente hayas planchado y ni siquiera la hayas visto, te puede ser un motivo para que te dejen el fin de semana en casa. O, por ejemplo, te hace una revista de taquilla, nosotros teníamos que tener la taquilla cuadriculada, es decir, en este cajón tienes que tener calzoncillos, calcetines, y dentro del calzoncillo y calcetines, en la parte del fondo a la derecha, tienes que tener los calzoncillos dispuestos con la abertura hacia afuera, y los calcetines los tienes que tener doblados de esta tal. Entonces, claro, había muchas mini normas, mini tonterías que tenías que estar atento, y cuando te hacían una revista tanto de camareta como de policía tuya, pues
podía implicar que te pillasen y que te dejasen el fin de semana. Y normalmente las revistas las solían hacer los jueves, los viernes, ¿sabes? Para que tú dijeras que me voy al fin de, que me voy al fin de, y el jueves, el viernes estabas ahí en Te tensión. pillan ahí un poco más despistado de la Sí, cuenta sí, sí. y... Pero claro, esto yo creo que te viene además luego muy bien, ¿no? A la hora de pilotar, ¿no? Porque, bueno, uno, la disciplina, te están disciplinando de una forma que te han educado en tu casa como tú quieras. Has sacado una nota, puedes ser muy listo, pero aquí tienes que ser recto, disciplinado, o si no, a pringar. Y aparte, tú, lo que tú decías, ¿no? Mini normas, es que he estado también, hoy me empapa un poquito también de tu podcast y de cosas de aviación y hay que muchos protocolos a la hora de volar ahí. Tengo que informar, después tengo que darle a no sé qué botón, luego tengo que... O sea, son como todo protocolos muy, muy seguidos. Entonces, como que a lo mejor esa forma también de organizarte el inventario y todo eso también te ayuda luego a la hora de volar. Sí, procedimientos, lo llamamos nosotros. El hecho de estar aquí, tener una lista de procedimientos, ir paso a paso, ¿no? Intentando tachando cada tic, pues, y ser meticuloso y ser exacto en el cumplimiento de los mismos, pues es lo que te permite pues no dejarte nada y es que hay algunos procedimientos que si lo haces de una forma laxa o si no los sigues todos por orden, pues pueden implicar fallos graves. Entonces yo creo que esa forma de ser tan estrictos, por un lado, hace que todo el mundo pase por el mismo aro, es decir, el que la han educado en su casa de una forma un poco más liberal y no mantiene el orden, imagínate, ¿no? Sí. Si tú hasta los 18 años has estado dejando tu habitación hecha unos zorros, pues ya te digo yo que aprendes rápido, ¿no? Yeah. Y por otro lado también a prestar atención al detalle, a lo mejor a no rechistar, ¿no? Tú no puedes, por mucho que sea injusto, por mucho que te parezca tal, pues es lo que hay, o sea, tienes que hacer o tienes que cumplir de forma exacta todo lo que te dicen, si no, pues te quedas sin fin de semana. Claro, saber acatar órdenes, que eso Sí. mucha gente también lo lleva mal. Aunque tú pienses que no son racionales, como es muchas veces el caso. O sea que muchas veces también estamos en una sociedad muy opinóloga, ¿no? Opinamos de todo. En este punto, en el ejército te enseñan que opinólogo no vas a ser de todo menos opinólogo. Tu opinión está bien, pero hasta ahí. Ni importa ni se va a recoger en este momento. Sí, a ver, tú siempre vas en el ejército, luego, eso es la parte de la academia, luego evidentemente tú siempre vas a dar tu opinión, se va a escuchar en determinada manera, pero llegado a un punto se tiene que hacer A o B. Justo. Y si tú opinas B y después de toda esa cadena de decisión se dice que se hace A, pues tú tienes que aprender a que se hace A por mucho que tú pienses o puedas creer que es B la mejor opción. Claro, y que en el ejército también los rangos entiendo que son muy importantes. A lo mejor en la empresa, pues tú dices, bueno, mi jefe sí, o sea, yo puedo opinar, decir, oye, tal, pero muchas veces en el ejército, siendo como que a un teniente general no le vas a rechistar mucho. No le vas a rechistar nada, sobre todo porque hay una cadena de mando. Entonces, entre el teniente general y tú... O sea, yo como capitán que soy, no voy a ir a un teniente general a decirle, oye, yo creo que esto está bien o mal. No. Entonces, tú puedes expresar tu opinión, ¿no? a tus jefes directos. Claro. No vas a ir al teniente general a decirle, hombre, si te lo preguntas, sí, pero no por motivo, por propia iniciativa, claro. digamos. Muchas veces, o como nos lo plantan las películas o como nos lo imaginamos, esta fase de entrenamiento tiene una campana en medio del patio y la gente se va rindiendo. Esto es muy así, la gente se va rindiendo mucho por el camino. Una vez llegado a ese punto, son gente cabezota y... Hay una fase inicial que lo llaman el campamento de inicio de curso, ¿no? Cuando tú entras, lo primero que te hacen es un campamento. Y digamos que es una fase mucho más dura, más militar, propiamente dicho, que te vas a una tienda de campaña con unas literas, etcétera, y ahí digamos que te exponen a lo más crudo de la disciplina militar. Y ahí sí que es verdad que hay, por lo menos en mi año, había gente que digamos que desistió, ¿no? A las primeras 2 semanas dijo, oye, pues mira, esto no es lo mío, yo no lo aguanto y tal. Pero una vez, digamos, pasas por lo más crudo y luego te mueven a la academia propiamente dicha, que ya, bueno, estás en una nave de 40 personas, pero es mesa, armario y cama. Ya está, mesa, armario, cama, sí, 40. En unos baños que tienes 5 baños para 40, etc. Entonces, digamos, no es una litera, pero bueno, no creas tú que te van a dar un pisito. No. Entonces, nada, te mueven allí y ahí estás en ese esto. Y sí que es verdad que es más
una vez pasas ese campamento es más raro ver que alguien tira la toalla. Puedes tirar la toalla en el sentido de, oye, hay gente que está que no llega a lo mejor que quería al principio, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que quería al principio ser piloto de caza, pero luego dice, uff, ya para mí es demasiado, ¿no? Ya no puedo dar tanto de mí, o simplemente ha perdido la ilusión, y dice, no, esto ya no es lo que yo creía, no es lo que yo quiero. Es lo más exigente ser piloto de caza dentro de las ramificaciones. A ver, todos los pilotos, todos los trabajos son exigentes, pero sí que es verdad que el piloto de caza tiene un puntito más, en el sentido de que vas solo, pilotas un avión en el que vas solo, que es más ágil, que es más complicado de volar, haces cosas con ese avión más extremas, entonces es más exigente, sí. Sí. ¿Extremas como qué? Por ejemplo, con ángulos de ataque altos, altas velocidades a baja altura, no sé, extremas en todo sentido. En sentido, cuando hacemos combate cercano, ¿no? Que hacemos cruces a 2000 km por hora de velocidad relativa, pues todo ese tipo de cosas un piloto de transporte no las hace. Claro. Hace otro tipo de cosas que también son bastante extremas, como yo que sé, toma en campos no preparados, lanzamiento de cargas y tal, pero mi humilde opinión es que no son tan exigentes como la de un piloto de caza. ¿Cómo te entrenas para esto? Porque soportar muchas fuerzas G debe ser jodido, ¿no? O sea, porque puede llegar incluso... entrenáis con 9, por lo que he escuchado, ¿no? Sí, hacemos una en la centrífuga, en Alemania. Allí nos llevan a hacer, antes de hacer el curso y tal, te llevan allí para ver si eres capaz de soportarlas. Te hacen perfiles, primero una tolerancia natural, digamos sin ayudas, sin hacer maniobras que nosotros hacemos de apretar el abdomen, de apretar los brazos, ¿no? Para favorecer ese flujo de sangre a la cabeza. Y una vez ya te hacen esas pruebas de tolerancia natural, luego te hacen el perfil, ¿no? de más extremo, ¿no? Está estandarizado y puedes llegar a soportar hasta 9 Gs. Y cuando ya superas ese perfil, pues ya puedes volar en un caza. Y luego genera un poco como tolerancia. Al principio te sientan peor. Yo la primera vez que volé en una Pillan, en una T-35 y hice acrobacia, porque es otra de las cosas. Tienes aquí a un compañero que está haciendo el ATPL. Cuando tú haces el ATPL, porque yo hice el PPL, también por lo civil, cuando tú estás haciendo el civil, pues es un vuelo muy tranquilo, las primeras vuelos es simplemente, pues, oye, en el circuito, línea de vuelo, poco más. Sin embargo, aquí, ¿no? Los primeros vuelos ya te empiezan a meter acrobacia, looping, tono inflado, tal. Entonces, en el primer vuelo ya dices, wow. No te deja indiferente. Yo me acuerdo, yo en el primer vuelo de cada aeronave, excepto el F-18, vomito siempre. ¿En serio? No sé por qué, no sé si es la tolerancia, el nervio de tal, pero he vomitado 3 veces y cada una ha sido el primer vuelo de T-35, primer vuelo de F-101, primer vuelo de F-5 y luego ya en el primer vuelo de F-18 ya no. Pero sí, y en el primer vuelo de T-35 yo me acuerdo de estar y de sufrir nada, 4G, cosas así. Y quedarme así, dije, casi me desmayo, estoy a punto de vomitar y no puedo controlar ni mi mano, ¿sabes? Entonces dije, yo no puedo ser piloto de caza, ¿sabes? Luego ya ¿sabes? Te pones cabezón y dices, venga, el segundo tal, tercer vuelo, cuarto vuelo, te empiezas a encontrar mejor, empiezas a tener mejores sensaciones y empiezas a aguantar mejor las Gs y entonces ya, pues ahí empiezas, digamos, a creerte un poco de, venga, que yo puedo con esto y que puedo hacerlo. Y entonces yo creo que genera también un poquito de tolerancia en ese sentido. Porque a la vez en estos 4 años se estudia una carrera. O sea, aparte no es solo lo del piloto, se está estudiando una carrera. ¿Qué se estudia? Eso ha cambiado ahora, pero yo en mi año estudiamos ingeniero de organización industrial. Entonces tú entrabas y hacías tus asignaturas militares, tus asignaturas civiles de la carrera de ingeniero de organización industrial, pues puede ser cálculo, álgebra, etcétera. Y nada, y todo eso convivías con ello, con la disciplina militar en una academia. ¿Qué pasaba? Que como tenías que dejar hueco para tercer y cuarto curso, que la gente tuviera tiempo para las asignaturas de vuelo y sacarte el vuelo, lo que hicieron fue pasar asignatura de tercero y de cuarto a primero y segundo. Entonces, nuestro primero y nuestro segundo era todavía más denso que una carrera normal. Entonces, a lo mejor estamos hablando, me lo voy a inventar, tenía 8 asignaturas, pues la nuestra tenía 10. Y en nuestro primer curso tiene 10 y nuestro segundo curso tenía 12,
En créditos a lo mejor, oye, si son 60 créditos por curso, pues nuestro primero a lo mejor tenía 100 créditos entre asignaturas civiles extra de la carrera que nos metían y las asignaturas militares, y nuestro segundo tenía otros 100 créditos, ¿vale? Entre igual, porque metían ahí un montón de asignaturas. Pero eso ha cambiado. Ahora, digamos que se han dado cuenta que era demasiado, era una carga demasiado grande, y han metido todas esas asignaturas militares y esas asignaturas de vuelo como una carrera en sí, un grado. Han hecho un grado ad hoc ¿Sí? de, no sé cómo se lo llamarán ahora, pero vamos a poner grado en oficial del Ejército del Aire. No sé cómo se llama, pero más o menos el nombre tiene que ir por ahí. Y entonces han metido todas esas asignaturas militares y el vuelo lo han incluido como una asignatura de la carrera. Entonces ahora digamos que en vez de tener 500 y pico créditos en esos 4 o 5 años, pues tienes algo más estándar que es 360, si no me equivoco. ¿Y se puede suspender? Se puede suspender. Es una de las cosas con las que tienes que convivir. O sea, tú entras y en cualquier momento, tanto en asignaturas de la carrera como en asignaturas de vuelo, tú puedes suspender. Si suspendes la asignatura de la carrera, tienes X oportunidades, que ahora mismo no sé cuántas son, pero... Como una carrera más o menos normal, ¿no? Que Si, tienes 2 o imagínate, 3. vamos a poner que tienes 3 oportunidades, Sí. ¿no? Pues si la tercera la fallas, pues te echan. Y en vuelo se pueden suspender cada clase, te puntúan. Es como si fuera un examen cada clase. Y en función de los vuelos que hagas, si tú imagínate suspendes 3 vuelos, pues te pueden proponer para baja en vuelo. Entonces ya se acaba tu sueño de volar. Ostras. También tienes una serie de hitos, como por ejemplo la suelta, ¿no? Tu primer vuelo solo, que si no me equivoco y no lo han cambiado, debería estar en torno a la clase 15, 16. Pues si tú en la clase 15, 16 no eres capaz de volar solo, digamos, te mandan a una prueba con el jefe del escuadrón, y si esa prueba también la suspendes, pues ahí igual causas baja. Digamos que todo esto es para asegurarse que tu curva de aprendizaje es lo suficientemente rápida para enfrentarte a lo que va a venir después, que son aeronaves más complejas y tipo de misiones más complejos. Porque si suspendes vuelo, a lo mejor tú estás como destinado a F-18, a caza, pero podrías, por ejemplo, entrar en helicóptero, o esos... Es que tú eres oficial con plaza de vuelo. Entonces tú imagínate, coges y en el tercer año no te das la suelta y suspendes el vuelo. Entonces tú no vuelas nada. O sea, no es que tú vayas a ir a caza. Por eso, desde el primero tú entras con una plaza de vuelo. Entonces, si en tercero, por lo que sea, se te da mal volar y lo suspendes y te das la baja en vuelo, tú te quedas, te pueden llegar a ofrecer otra especialidad, como puede ser defensa y control aéreo o ciberseguridad. Pero digamos que eres baja en vuelo y ya te pueden llegar a ofrecer esas dos posibilidades. Luego en cuarto curso es cuando tú, digamos, con tus notas vas a pelear tener una buena nota para poder optar a caza y ataque. Porque en cuarto curso es donde te divides ya. En cuarto curso, perdón. No te preocupes. En cuarto curso ahí te vas o a caza y ataque, o a helicópteros, o a transporte, o a drones también, que es una nueva especialidad que se ha abierto. Y es en cuarto curso, y cómo tú vueles en cuarto curso lo que va a determinar dónde vayas, si vas a una u otras. O sea, que por lo menos no es el fin del mundo, ¿no? Que muchas veces somos catastrofistas, o por ejemplo con EBAU, suspendes EBAU y dices, voy a ser un fracasado toda mi vida. O en este caso, pues imagino que si eres un piloto que quieres ser de F-18, creo que eres muy competitivo contigo mismo y con los demás. Entonces sí que te sentirás como con ese fracaso, ¿no? De decir, soy un fracasado, porque todo lo hemos pensado, ¿no? De decir, si suspendo selectividad, fracaso. Soy un fracaso. Pero en este caso no, hay alternativas. Siempre, y hay gente que por lo que sea se le ha dado mal, ¿sabes? Circunstancias personales o lo que sea, la etapa que es crítica, ¿no? Que es esas 16 primeras clases. Imagínate gente que le deja a su novia, que de toda la vida, o se le muere una persona querida y tal, y eso le acaba afectando al vuelo y acaba no pudiendo volar solo. Pues eso nos puede pasar a cualquiera. Y luego ese tipo de gente, digamos, que luego coge y se puede ir a DCA, se puede ir a ciberseguridad y puede hacer carrera en otro tipo de cosas que también son muy interesantes. Claro. Y en el vuelo, o sea, ¿cómo es una prueba estas de vuelo? Porque ¿dirías que para suspender también hay que cagarla mucho o simplemente...? No.
calar mal un QNH, que seguramente la gente no sepa lo que es, pero en determinado punto del vuelo tú tienes que poner un numerito. Sí. Y en el vuelo pasan muchas cosas, hay muchos... Yo he sido instructor de vuelo y me he encontrado muchos fallos de este tipo y he tenido que suspender a alumnos por este tipo de cosas. Pero se espera de ti que lo hagas la secuencia completa bien y las partes críticas perfectas. Entonces el QNH se considera una parte crítica y es, nada, poner un numerito en una determinada fase del vuelo. Pero ¿qué pasa? Que si te pilla que estás más nervioso, si te pilla... Porque es una secuencia, ¿no? Que va Claro. a 1, 2, 3, 4, 5. Tienes que hacer la secuencia bien. Si te estás haciendo la secuencia y te saltas un paso que... O no te saltas un paso, pero haces un paso regular, pues bueno. Pero si por lo que sea vas nervioso, te atropellas contigo mismo y se te olvida calar el QNH, pues ahí probablemente... Bueno, no, probablemente es uno de los motivos de suspender. Otro... falta de conciencia situacional, porque, ¿sabes? No, nosotros cuando estamos volando, no estamos volando solos. En San Javier se da la peculiaridad de que hay muchos aviones volando y normalmente el tráfico suele estar muy congestionado. Es decir, estamos cuatro, para los que entiendan un poco, estamos cuatro aviones en un circuito cerrado en el que uno está aterrizando, otro está virando para aterrizar, otro acaba de despegar a la derecha y otro está esperando para tirarse para aterrizar. Entonces es un circuito, digamos, un círculo. Estamos cuatro aviones ahí metidos. Y el hecho de que tú pierdas la noción de dónde está el de delante, dónde está el de detrás, te puede llevar, por ejemplo, a intentar aterrizar cuando el otro está aterrizando y hacer lo que se llama un sombrero, ¿no? Es decir, un tío aquí intentando aterrizar, tú tirándote aquí, ir los dos a chocarse. Es otro de los motivos por lo que se suspende también, esa falta de conciencia situacional, que aquí, tranquilamente y tal, puede parecer muy fácil de decir, Desde luego, ¿no? Sí. de decir, joder, ¿Cómo tío, te va? si te vas a chocar, ¿sabes? Pero luego cuando te subes al avión pasan muchas cosas y es un poquito más complicado. ¿Cómo gestionas los nervios? Justo hablando de esto, porque la mayor parte de estas cosas suelen pasar por nervios o por eso, porque o sea, tienes miedo también un poco de suspender, decir, coño, solo tengo una oportunidad, esto es un one shot. Yo tuve un one shot en cuarto curso. Hemos dicho que en cuarto curso era crítico, ¿no? De sacar buena nota, decir, oye, yo tengo que volar. Estaba volando el C-101, que es un turbofan, un reactor que ya no está volando, que era el avión que antes volaba la patrulla Águila, que es el que hacía la bandera. Pues yo estaba volando ese avión y yo iba muy bien. O sea, el cuarto curso se me dio bastante bien, sobre todo al principio. Y llegó la prueba esta, me monto y iba toda la prueba muy bien y de repente iba a aterrizar. Y aterrizo y yo aterrizaba como siempre. ¿Qué pasa? Mi instructor era muy de tienes que apurar la pista porque nunca sabes qué puede pasar, porque a lo mejor te está en una rueda y tal, entonces tienes que apurar la pista. Entonces tienes que plantar las ruedas en el paso de cebra. Que el paso de cebra, lo estoy haciendo de aquí de forma coloquial para decir el threshold, que es el paso de cebra. Si tú ves una pista, pues ¿Sí? ese paso de cebra no es un paso de cebra, se llama threshold. Sí. Y tienes que plantar ahí. ¿Qué pasa? Eso es apurar mucho. Tienes que tener un gran control del avión para clavarlas exactamente ahí. Y normalmente los aviones comerciales no, o sea, aterrizan bastante más para adelante, ¿no? Para tener bastante margen y que no haya problemas. Pero bueno, mi instructor me decía eso. Este instructor era un piloto, era el solo de la patrulla, que también tenía bastante renombre, se llama Paco Marín, un tío brutal. Murió en un accidente allí en San Javier, haciendo pues una maniobra acrobática y no se sabe muy bien qué le pasó. Y este tío me decía, oye, tienes que levantar las ruedas ahí. Entonces yo, el día de mi prueba, digo, quiero hacer tal, quiero lucirme, tal, ¿qué voy a hacer? Apurar la pista. Contarme la suerte que, claro, el instructor de detrás dijo, uff, has apurado demasiado la pista, no lo veo, creo que no tienes control del avión y yo no me lo puedo creer. Y me suspendieron. Ostras. Entonces, claro, era el vuelo que me certificaba para volar solo, ¿no? Entonces me mandaron a lo que se conocía entonces como una reprueba. Era el final boss. Vamos, tú tenías que volar con el jefe de escuadrón y en ese vuelo se decidía si seguías volando o no. O sea, ya no caza o no caza, no. Si seguías volando... Tu último vuelo de tu vida. O te bajabas. Y yo me acuerdo que estaba ahí
Bueno, entonces era comandante Guardiola, que era un tío que todo el mundo temía. O sea, era un tío que aparecía por el pasillo y era como, ¿sabes? Como Moisés, ¿no? La gente se tiraba a los lados porque decía, no, Sí, no sí. quiero cruzarme en su línea de visión. Y nada, me senté luego he llegado incluso a compartir unidad con él, una persona maravillosa, ahora es teniente coronel. Y, y nada, y estaba, se sentó enfrente mía, me miró a la cara y dice, bueno, Cañete, que sepas que como no superes este vuelo vas a ser faja en vuelo. Y yo, ¿te ha quedado claro? Y yo, sí, 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 mi comandante. Vale, pues ahora empieza el briefing y empieza a decirme lo que quieras. Y a partir de ahí, seguir. Y yo eso me lo planteé, pues, oye, yo sé cómo hago las cosas, yo sé que le he dedicado esfuerzo, yo sé que tal. Esto que me ha pasado por algo que yo estaba haciendo aposta, entonces no tengo, joder, si yo hago un vuelo como tal, o sea, no debería tener ningún tipo de problema. Y nada, y así me lo planteé. Yo me acuerdo que iba al avión diciendo, madre mía, digo, como falle cualquier mínima cosa de esta secuencia porque no tenga el día, se acaba aquí. Ostras. Pero bueno, afortunadamente me lo preparé bien, volé, no me equivoqué así en nada y ya está. Y cuando aterricé, pues me dijo que ya lo había probado y estaba todo bien. Luego volé solo y ya el resto del curso saqué una nota bastante decente, lo que me permitió pues luego ir a caza y ataque. Ujú. Me puedo imaginar la impotencia, ¿no? De decir, joder, por hacerle caso al otro instructor, no sé qué, tal, la ha liado, o sea, ha hecho un examen de 10 y justo al final la lío. Y yo creo que al final todos podemos empatizar un poco contigo a una escala muchísimo menor, ¿no? Porque yo he hecho, obviamente, el carnet de conducir, que es una gilipollez, me refiero, es una Sí, sí. gilipollez abismal, pero yo me ponía nervioso, negro, 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 y suspendí también al final. Sí, 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 O sea, yo sé que es así. me dice, estaciona. Y digo, pero sí, que me voy a poner aquí en doble fila a estacionar, que ya al final no en Móstoles. Y digo, no me cuadra. Y di una vuelta y la lié ahí. Mm. Y ya, joder, o sea, no me puedo imaginar lo que debe ser pilotar, o sea, un examen de avión. ¿Cómo es tu primera vez que te montes un avión? Yo creo que esto es como la primera vez que te enamoras o cosas así, ¿no? Sí, bueno, yo la primera vez que me monté no fue en el ejército, porque yo me puse en modo, ¿cómo decirlo? Tryhard, o sea, Sí. es decir, totalmente enfocado para decir, esto lo tengo que sacar y tengo que sacar de las mejores notas. Entonces yo, en tercer curso, digamos, entre el verano, entre segundo y tercero, en tercero empezaba a volar, pues dije, me saco el PPL, me voy a volar ahí una avioneta, tal, me voy todos los días, me iba todos los días de Toledo hasta Casarrubios a volar una avioneta, y me saqué 50 horas de vuelo me hice, y digo, vale, y ya estoy súper preparado, tal, y así empiezo el curso, bien puesto, con ventaja, tal. Y nada, esa fue mi preparación. Luego luego resulta que llego a volar en tercer curso y, y se me da regular, porque en la forma hablando antes de la exactitud y tal, la forma de hacer las cosas en vuelo civil no es la misma que en vuelo militar. En vuelo civil, digamos, eso. Dicen, oye, asciende con un régimen entre el 80 y el 86. Y en vuelo civil te dicen, no, el 82. ¿Sabes? Y tienes que clavar el 82 Ujú. siempre. Y tienes, digamos, una serie de regímenes. Oye, para la línea de vuelo va un 60% de motor, me lo invento, ¿no? Y para ascender un 82. Y para tal, tienes muchos mini parámetros, mini cosas que tienes que saber obedecer y saber ejecutar con precisión. Y claro, yo como llevaba 50 horas y me habían enseñado otras cosas, Claro. pues sí, Mecanizaste sí. lo que no era lo que no te convenía, ¿no? Realmente. Sí, sí, yo creo que fue algo así. Entonces, pues bueno, luego, digamos, hice un debriefing, ¿no? Una introspección. Y para cuarto curso, pues ya afortunadamente se me dio mejor. Pero fíjate, en tercer curso, yo empecé cuarto curso, como decir, 4-0, ¿sabes? Perdiendo. Porque Ostras. en tercer curso terminé el curso, yo me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Estaba el comandante Melero también, que falleció en un accidente de Pillán con una alumna. Llegó a ese punto de final de curso y yo me llevaba, o sea, es una persona excelente, me parecía súper carismático, súper guay. Y llega al final de curso, como un acto de clausura, vamos a decir, pues estamos ahí en una sala, tal, todos los alumnos, los profesores y tal. Bueno, vamos a hacer un resumen del curso, tal, todo bien, tal. Dice, bueno,
Dice, y de repente me mira y me dice, bueno, dice, la decepción del curso claramente cayó. Joder. Sí, Ahí sí, delante ya. de todo el mundo, y yo, ¿sabes? Yo ahí sudando y diciendo gracias. Porque claro, había iniciado el curso y los profesores diciendo, este ya tiene 50 horas de vuelo y tal, y ya sabe un poco de cómo va el rollo. Dice, se le hará genial. Y claro, no casaba bien eso de que ya llevara 50 horas de vuelo con que tuviera al final, no sé, una nota bastante mediocre, que a lo mejor era un 6,8 o algo así, pero era mediocre para si lo que realmente quería hacer era ir a caza. Y claro, yo ya estaba medio hundido, Sí, ¿sabes? sí, ya te había hundido, te hundido del Sí, todo. sí, Te dijo, encima ahora, empecé, subsuelo. claro, estaba en el subsuelo, empecé cuarto, llega mi momento de la prueba, ¿no? Para volar solo y encima me pasa eso, ¿sabes? Yo ahí estaba ya... Ya, y dijiste, Al final, la gente tiende a pensar que el camino hacia lo que tú quieres es de rosas y yo sé que podría llegar aquí y dices, no, pues fue sota, caballo y rey. Nada más lejos de la realidad. es un camino pedregoso, Sí, cuanto sí, menos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Joder. Me estás hablando mucho de fallecimientos. Esto Sí. es muy común en la aviación. Desgraciadamente es bastante común. Se habla que para los pilotos de combate, más o menos, hay una estadística que dice que un 5% más o menos del piloto de combate muere durante el ejercicio de sus Ujú. funciones. Y es algo que sí, que pasa. No se sabe por qué. Bueno, no se sabe por qué, sí se sabe, porque es arriesgado lo que hacemos. Entonces, Claro. podemos decir, tú puedes hacer, ¿no?, un zoom y decir, es que este accidente ha pasado por esto, es que este accidente ha pasado por esto otro, es que este accidente... Intentar sacar algo común, ¿no? Y se intenta hacer para aumentar la seguridad, pero es algo que pasa digamos, la idiosincrasia de lo que hacemos, ¿no? Cuando decimos que hacemos cosas extremas o cosas, digamos, más peligrosas, pues nos referimos a esto. Claro. Y sí, yo he perdido a bastante gente que conocía. He hablado del proto de cuarto curso, de Paco Marín, he hablado del comandante Melero también, eh, he hablado de Borja Ibar también, el 12 de octubre, no sé si acordáis el accidente este que hubo del Eurofighter, Ujú. eh, y de un montón de compañeros más. Recientemente también he perdido a un teniente coronel, el Joder. teniente coronel Pablo Estrada, Ojito. el año pasado. Ujú. Igual una persona bellísima, un padre de familia brutal, espectacular. Y esta última me tocó mucho más porque íbamos volando juntos y digamos que mientras íbamos volando vi cómo se estrellaba. Claro. Y, y nada, es algo que intentamos mitigar todos los días. Todos los días, digamos, ponemos los riesgos, ¿no?, que más nos afectan ese día, pero no, el riesgo cero, como se dice, Ujú. no existe. Si persiguiésemos el riesgo cero, pues no vueles, porque es la única forma de no tener riesgo. Desde Y luego. dentro de lo que cabe intentamos mitigar lo máximo posible. Claro. Y hablas de un 5% que muchas veces hablamos de estadísticas, un 5% puede parecer que no es nada, pero claro, al final no sois tantos pilotos, un 5% es mucho. O Sí, sea, uno de cada 20. claro. O sea, que es que, pues, siempre las estadísticas, un 5% de 1 millón, pues dice, bueno, seguro que no me toca. Mm. Pero siendo menos un 5%. Sí, sí, sí. Y con las cajas negras incluso no se puede ver los factores que A podrían ver, afectar. sí se pueden ver, o sea, hay accidentes, por ejemplo, este último del teniente coronel, parece ser, todo indica que fue un impacto con un pájaro que, digamos, le dejó inconsciente y eso hizo que no pudiera pilotar el avión y que se acabase estrellando. Otros accidentes, pues las cajas negras, realmente los aviones de combate no tienen una caja negra per se, como la que pueda tener un avión comercial, porque ese tipo de cajas negras ocupan mucho espacio y son muy pesadas. Entonces sí que hay determinados datos que se pueden intentar recabar, pero no siempre llegas a una conclusión en firme, ¿sabes? Hay veces que sí, que dices, bueno, pues los datos han demostrado que tenían un fallo doble de motor y no le dio tiempo a eyectarse. Me lo invento, no creo que haya habido ningún Ya. accidente así, pero la mayoría de las veces es complicado porque tampoco es una cosa, los accidentes aéreos se suele decir que no es una cosa de que dependa de un solo factor. Eh, no hay una cosa, hay varios, se habla de una teoría de quesos de Gruyère, ¿no?, en la que hay varias capas con agujeros y un accidente solo ocurre cuando se alinean todos esos agujeros. Y entonces dices, si alguna de esas capas, digamos, la hubiésemos podido
poner de otra forma o poner ahí Justo algo. mover que el O de agujero no coincida. Sí, alguno de esos agujeros lo hubiésemos tapado, pues no hubiese pasado el accidente. Es complicado. Pero es que, claro, entiendo que muchos riesgos, o sea, me refiero pájaros, es que hay por todas partes. Yo cuando lo he escuchado en el podcast digo, ¿cómo evitas un pájaro? Nosotros cuando volamos baja cota, nosotros tenemos determinadas fechas del año que sabemos que, oye, en estas fechas, primavera, verano, bueno, más bien verano, sobre todo muy centrado en verano, en estas fechas no volamos a baja altura porque sabemos que hay más cantidad de pájaros. En estas horas del día también sabemos que hay más cantidad de pájaros, pero claro, evidentemente es donde más pájaros suele haber, pero siempre hay pájaros volando. Entonces nosotros los vemos. Tú cuando vas volando a tanta velocidad y tan bajo, lo ves como si fuera un tiroteo. Desde luego. Entonces tú ves un pájaro y ves como si... Es que realmente es así, porque nosotros, ten en cuenta que relativamente tienes en todo el sentido del mundo. Nosotros vamos a la velocidad de una bala, que normalmente son unos 900 kilómetros por hora. Pues claro, pues lo que ves es un pájaro con una bala. Entonces, no te puede dar tiempo, si eres muy rápido, a hacer una pequeña maniobra para intentar esquivarlo, pero si te cruzas una banda grande es muy complicado de frente es muy complicado que llegues a evitar la totalidad de esa bandada. Un avión comercial, no, o sea, los accidentes que sufren con ellos tampoco los notan tanto, si no me equivoco. Es que un avión comercial no va tan rápido, tan bajo. Claro. Entonces, un avión comercial cuando va a 900 kilómetros por hora va mucho más alto. Ellos cuando empiezan a bajar, empiezan a reducir mucho la velocidad y entonces sus cristales sí que paran el impacto del pájaro. En nuestro caso, no, en nuestro caso, por la peculiaridad del cristal de la cúpula del avión y las velocidades a las que vamos, no lo para, o sea, lo atraviesa. Sí que es verdad que reduce mucho el impacto, tal forma de que depende de cómo vayas, de cómo tal, se han dado casos de impacto con pájaro, que ha pasado el pájaro, te ha golpeado, pero no te ha dejado inconsciente, pero no siempre es así. ¿Y por qué se suele volar a baja altura en esto? O sea, sobre todo en combate. O sea, no... Es sobre todo para evitar ser detectado normalmente cuando tú quieres volar a baja altura. Sí que es verdad que en combate, nosotros distinguimos entre para batir objetivos en tierra, suelo o mar, o para abatir objetivos en el aire, ¿no? Lo que se llama aire-superficie y aire-aire. Entonces, si queremos abatir objetivos en el aire, es decir, otros aviones, otros drones, otros tal, sí que queremos, digamos, estar altos, porque eso nos hace que nuestros misiles, digamos, pues lleguen más lejos. Si queremos abatir objetivos en superficie, una de dos, o tiras el armamento desde muy lejos, es decir, tengo un armamento que llega a 100 kilómetros, pues lo tiro a los 100 kilómetros y me voy. O si tengo que penetrar en un sitio donde sé que va a haber radares de alerta temprana, radares de sistemas antiaéreos y tal, pues entonces tengo que ir lo más bajito posible para que esas ondas radar, digamos, o para que el radar no tenga line of sight conmigo. Claro. Entonces, ocultarme entre valles, utilizar el terreno, montañas y tal. Ostras. Entonces, eso es lo que es una de las razones por las que tenemos que hacer eso. Y eso es lo que practicamos cuando vamos bajos en ese sentido. También podemos ir bajos para sorprender al enemigo en un combate aire-aire, pero bueno, generalmente es por eso. ¿Cómo practicas todo esto del combate? Porque entiendo que situación de guerra de momento no tenemos, a no ser que Marruecos se le vaya la olla y mañana diga, pues queremos, bueno, no voy a decir tonterías, imagínatelo. Entonces... ¿Cómo practicas? Todos los días hacemos misiones de entrenamiento. Entonces, las misiones se adecuan, son escenarios que se adecuan a la realidad. Hay veces que hacemos misiones más pequeñitas y entonces son 2 aviones contra 2 aviones, ¿no? Pues despegamos, o bien de la misma base, o a lo mejor despegamos 2 de Torrejón y 2 de Albacete, 2 F-18 de Torrejón y 2 Eurofighter de Albacete. Quedamos en una zona y en esa zona pues hacemos un combate 2 contra 2, ¿no? Y hay veces que son misiones más grandes. Oye, pues vienen mucho... Nosotros tenemos en Albacete una cosa que se llama el TLP, ¿Sí? y ahí vienen naciones, ¿no? De Alemania, Portugal y tal, a hacer un curso que es como si fuera, salvando la distancia, vamos a decir que es como la escuela Top Gun, ¿no? Como lo que sea. Pues ese curso es muy importante y ahí se hacen misiones muy grandes, es decir, de 20 contra 20. Ostras. Entonces, eso molaría verlo, yo. Me ir a verlo. En la sala, la verdad es que la sala de situación, donde ven todo en tiempo real y tal, es brutal ver todos los aviones y ver un 20 contra 20. En el Ocean Sky, que es un ejercicio que nosotros hacemos en las Islas Canarias, Sí. igual este año ha ido la India, ha ido... ¿qué más países ha ido aparte de la India?
no sé si Grecia, bueno, pero suelen ir Grecia, Estados Unidos, la India, Turquía también ha venido a veces. Entonces suelen ir ahí y así hacemos igual misiones muy grandes de 20 contra 20 en la que hay aviones de alerta temprana, repostamos en vuelo, hacemos misiones muy grandes. Entonces, digamos que la forma de prepararnos para la guerra es hacer estas misiones de entrenamiento lo más realistas posible, con el máximo de aviones posible disponibles, y esa es la forma en la que lo hacemos. Y dentro de qué puede pasar en una guerra, pues pueden pasar muchas cosas. Me pueden mandar a atacar, oye, pues un objetivo en tierra que es una fragata, o, perdón, bueno, en este caso es mar, pero un objetivo en tierra que es un búnker, a atacar un objetivo, oye, no, tu misión ahora es limpiar el cielo de aviones enemigos, ¿no? Pues en función de cómo sea la misión, pues se monta el escenario, se monta los aviones enemigos, ¿no?, que tienes enfrente y lo entrenas. Y con eso como va con sensores en vez de armas reales, eso va con Claro, tiene un modo otro de tipo de... simulación. O sea, nosotros Ajá. tenemos modo de simulación, el propio avión tiene modo de simulación, que tú, digamos, tocas exactamente los mismos botones que tocarías en un escenario real, y luego cuando tú bajas, ¿no? Pues nosotros mandamos todos ese tipo de datos, juntamos todos los datos con los del resto tipo de aviones y montamos el escenario. Y a ver, ¿qué hubiera pasado en la realidad, ¿no? Y entonces con todos esos datos de todos esos escenarios, pues vemos, oye, pues aquí yo te he disparado y tal, ¿te habrías muerto? Ah, sí, te habrías muerto, pues ya está. Y ese tipo de cosas. Y así es como en la parte de debriefing, Sí. pues sacamos conclusiones de lo que hemos hecho en el aire. Ujú. No, me parece, o sea, siempre que hablo con un militar, porque tengo algún amigo militar, me habla de sus maniobras, o sea, yo me quedo fascinado. O sea, el otro día me habló un amigo que era de zafadores, también creo que Zapadores, sí. sí, zapadores del Ejército del Aire, se fue a una misión a Rumanía con la ONU y se tenían que tirar en un avión en no sé dónde y nos contaba cómo se tiran y cómo tienen que rodar y que uno de repente pues dio la rodada y se dio con una piedra en la cabeza, que si uno pues le mandaron... O sea, a mí me quedo siempre fascinado y me gustaría también que me pudieses dejar con esa fascinación en una misión que recuerdes con cariño. De estas, algo mejor un entrenamiento que digas, mira, me la he sacado, me he hecho 20 kills. No, no. No, tampoco. Es complicado que te hagas 20 kills. No, era por tirar un dato. No hay suficiente, no vas con suficientes misiles como para hacerte 20 kills. Pero por ejemplo, la última misión en la que estuvimos en Lituania el año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí, fue el año pasado. El año pasado estuvimos en Lituania haciendo una misión que se llama Policía del Báltico. Bueno, sabéis si un poco la situación ahí de Rusia, Kaliningrado, los países bálticos que están ahí entre medias. Entonces, bueno, para resumir, pues Estonia, Letonia y Lituania son los países bálticos. Está Kaliningrado, está Bielorrusia y está Rusia. Kaliningrado forma parte de Rusia de la misma forma de que Ceuta y Melilla forman parte de España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia lo que hace es, entre Kaliningrado y Rusia, pues normalmente pues, tiene varias rutas de aviones militares, ¿no? Es decir, yo muevo aviones militares de Rusia a Rusia. Como él interpreta que va de Rusia a Rusia y que por en medio hay aguas internacionales, pues digamos que no avisa. Dice, oye, yo voy de Rusia a Rusia, por aquí en medio estos son aguas internacionales, yo no voy a avisar a nadie. Lo que sí que es verdad es que son espacios aéreos de responsabilidad de los países bálticos. Es decir, por mucho que tú vayas por el mar Báltico, ese espacio aéreo esa es la responsabilidad de los países bálticos y por ahí va tráfico civil. Entonces, para los países bálticos, de alguna forma, vamos a poner aquí unas comillas, subcontratan a la OTAN y lo que hacemos nosotros es, cuando esos aviones salen, pues nosotros salimos y nos acercamos a ellos y los identificamos. Y nada, eso es lo que hemos hecho. Nosotros ahí pues interpretamos aviones de inteligencia, que ellos bastante a menudo pues pasan el avión de inteligencia pues para recabar señales, para recabar información de inteligencia útil en varios aspectos. Y bueno, y hay veces que intentan también hacer algún tipo de misión especial de entrenamiento de ellos, igual que nosotros no hacemos misión de entrenamiento, pues ellos la hacen desde Kaliningrado. ¿Qué pasa? Que se meten, digamos, en este espacio aéreo de responsabilidad, que van bajitos, y muchas veces, pues, por ejemplo, hay ejercicios que hace la OTAN también por ahí, por el mar Báltico, y ellos intentan un poco, pues, de alguna forma,
utilizar el ejercicio ese que se está haciendo en el mar Báltico, ¿no? Para hacer ellos también su misión de entrenamiento y dar por culo un saco, un poco. Digamos, ahí Sí. metiendo las comillas, ¿no? Dar por saco. Ujú. Coger e intentar sacar aviones y que estén ahí dando vueltas y que la gente esté, oiga, mira, nos está pasando, porque ellos pegan pasadas a fragatas y barcos de la OTAN. Entonces, un poco eso. Entonces yo he ido a interceptar ese tipo de aviones, que son, pues, no sé si alguno está yendo, pues, Su-30s, Fencers, ese tipo de aviones, que son cazas o cazabombarderos. También he interceptado, pues, aviones normales de transporte suyos, que también lo llevan por ahí. Y ese tipo de cosas es lo que mayormente ¿Y he cómo hecho en la son misión. las interceptaciones estas? En plan, te pones al lado y le dices... General- "Ah". Generalmente son bastante amigables, en el Sí. sentido de ellos son profesionales, nosotros somos profesionales, ellos saben que nosotros estamos ahí para informar de su presencia y de cuántos son y de quiénes son, y ya está, y se dejan hacer. Sí que es verdad que, como en todos lados, tampoco es la norma general, pues hay veces que te encuentras, como hemos visto, ¿no? En algunas situaciones, pues algún ruso que no actúa de forma profesional, digamos, que te intenta como virar contra ti para que te apartes, Ostras. te pega una pasada por el lado para que te alejes y ese tipo de cosas. Pero generalmente son bastante profesionales y ellos hacen su misión de entrenamiento, nosotros hacemos nuestra misión de entrenamiento Claro. y poco Pero más. esto entiendo que es como una misión de entrenamiento más real, ¿no? Sí, bueno, realmente no es una misión de entrenamiento, es una misión real. Claro. De interceptación, pero las misiones estas más de combate, o sea, tú has participado en una de estas, por ejemplo, 20 contra 20 o Sí, son más. sí. ¿Y cómo es eso? ¿Tú cómo intentas porque es que eso Pues parece un Battle Royale. sí, sí. O sea, realmente tú tienes que imaginarte que en estas misiones tan grandes hay un Sí. ciclo de planeamiento muy, muy grande, ¿no? Entonces tú tiras horas planeando y viendo dónde va a estar cada uno en qué fase, ¿no? Claro. Entonces dices, oye, pues yo quiero ir ahí, barrer el cielo de aviones y que pase un paquetito de aviones de que van a atacar una posición, ¿no? Imagínate, yo que sé, hay aquí una posición que yo quiero atacar, lo primero que hago es barrer el cielo de aviones enemigos y luego va mi paquetito y ataca esa posición, ¿no? Pues eso es, digamos, el big picture. Dentro de todo eso, pues tú sabes que a tal hora va a pasar esto, a tal hora va a pasar esto, a tal hora va a pasar esto. Entonces, como tú has formado parte del planeamiento de esa misión, pues, y de las fases de esa misión, pues sabes un poco a qué hora. No es algo un Battle Royale como, venga, chavales, empezamos No, 20 ya imagino. y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Digamos que todo tiene sus fases, todo está planeado y de la misma forma que tú haces un procedimiento y sabes que esto va primero, luego a esto, pues una misión así, pues sabes que hay fase 1 que tú tienes que hacer esto, en la fase 2 tú sabes que tienes que estar aquí, y en la fase 3 tú tienes que estar aquí. Claro. Y luego hay plan A y plan B e incluso plan C. Claro, al final entiendo que los briefings para situaciones de guerra deben de ser, Sí, pues sí, eternos. justo, eternos, porque también o sea, la guerra lo entendemos como violencia, como uno gana, otro pierde, pero es que, bueno, en la guerra pierde todo el mundo y mucho dinero también, porque un caza de estos yo no quiero imaginarme los Pues millones que, uno nuevo, depende de qué generación lo quieras, de 100 a 300 millones. pues eso es muchísimo dinero, o sea, es una salvajada. Entonces, normal que estas reuniones, es que mucha gente también se tiene que dar cuenta que pues el ejército también es como una empresa, ¿no? Tiene que dar rentabilidades y una guerra son pérdidas siempre. Muchas veces la guerra es economía pura. Lo hemos visto también con Ucrania o con lo que ha pasado ahora con los drones en Polonia. O sea, tú no puedes depender de derribar un dron de 500, no, me voy a poner, de 5.000 euros con misiles de 1 millón de euros, porque al, al cabo, a los 10 meses te vas a arruinar y evidentemente pues te van a ganar simplemente por, Claro. por coste-beneficio, ¿no? Entonces tienes que ser eficiente, tienes que usar la herramienta adecuada para el propósito adecuado. Entonces, en ese sentido, tú tienes que coger y ser muy consecuente y planear las cosas como si fueras un cirujano. Claro. No puedes matar moscas a cañonazos Desde al luego. final. Y que imagino que también debe haber decisiones súper jodidas. Es decir, pues imagínate que tienen que atacar un poblado o algo que tenéis ahí con recursos, pero sacar vuestros recursos no es rentable. O sea, es casi mejor que
olvidarse de lo que tenéis ahí. Claro, eso ya son decisiones que un piloto no toma. O sea, a mí me dan la misión ya hecha. Eso son decisiones que vienen mucho más por encima de mí. A mí me dicen, oye, pues tú tienes que hacer esto, esto y esto. Imagínate, tú tienes que, tu misión es esta dentro de este paquete de aviones, ¿no? O tu misión, vas a ir tú solo y tu misión es A. Entonces yo, digamos que eso ya no me lo planteo. De la misma forma que mucha gente piensa que la decisión de si atacar o no un determinado sitio con que pueda hacer que pueda llegar a haber daño colateral de bajas civiles, pues eso también nos viene dado. No es algo que el piloto vaya a tomar la decisión. Luego, evidentemente, si tú ves que, imagínate que te han dicho, oye, pues aquí hay civiles, aquí tal, y tú tienes que atacar este objetivo, entonces esto está a esta distancia, tu armamento más o menos puede llegar hasta aquí, entonces aceptamos el riesgo de que eso pueda caer ahí. Eso ya viene dado. Otra cosa es que tú veas in situ que eso ha cambiado, ¿no? Que ese tipo de cosas ha cambiado, pero es complicado que tú in situ con el fragor y con todo, digamos, toda esta secuencia que tú tienes que ir sacando, es complicado que tú puedas percibir un cambio de ese estilo. Claro, y al final tú eres la palanca, ¿no? Tú eres el La accionador, pistola. ¿no? Justo la pistola. Entonces, en ese punto, realmente a ti ya te han también configurado desde que tú has entrado para que tú sepas seguir una orden, pese a que a lo mejor éticamente, porque tú también tendrás tu ética personal y dices, pues es que yo no lo haría, pero tengo que hacerlo. Claro, a ver, tu ética se basa... Tu ética es, todos tenemos una moral y tal. Sí que es verdad que en la guerra no todo vale, hay normas. Entonces, tú nunca vas a bombardear un sitio, o sea, no puedes, va contra el derecho a la guerra. Tú evidentemente no vas a bombardear un sitio de civiles por el simple hecho de matar civiles. Claro. Eso no se puede hacer, es algo que simplemente no está en la mesa. Ahora, fuera de eso, tú puedes atacar un objetivo que es de interés, que es militar, un objetivo militar que por el hecho X esté puesto al lado de civiles. Entonces, ahí es donde entra la estimación de daños colaterales. Es decir, oye, yo voy a atacar con el mínimo armamento, o sea, con la bomba más pequeñita que tenga, para minimizar los riesgos de que haya bajas civiles. Y voy a atacar siempre con bombas de precisión que tengan precisión máxima de milímetros. ¿Vale? Entonces, esa forma de operar quirúrgicamente es la que minimiza todo este tipo de bajas civiles. Hablamos de que tú eres una pistola en este punto, pero ¿hay algún momento en la carrera, por ejemplo, de un piloto en el que ya, yo no sé de esto, pero a lo mejor los reflejos empiezan, según va pasando la edad, los reflejos fallan más y ya pues vienen otra tanda de nuevos pilotos para sustituirte? ¿Cuáles son los siguientes pasos de un piloto? Pues mira, un piloto de forma operativa, digamos, los pilotos que van en primera línea, que planean las misiones, que tienen las calificaciones para dirigir misiones más altas, más grandes, suele durar más o menos hasta los 36 o algo así, ¿no? Digamos, hasta ahí, si estás volando, pues llegar a tener calificaciones altas para dirigir misiones grandes. A partir de ahí, normalmente suele ser lo que se conoce como un piloto agregado. Es decir, puedes llegar a volar el coronel, ¿no? El coronel del ala vuela el avión, pero no está calificado para dirigir una misión grande como la que hemos dicho de 20 aviones o de 40 aviones, ¿no? Entonces es un piloto que puede volar como punto, es decir, puede ir como parte de una formación para atacar un objetivo y tal, pero la responsabilidad de mando, por mucho que él sea un coronel y haya otro que sea un capitán, pero como el coronel no tiene esa capacitación de dirigir misiones grandes, el coronel va a ir como el último, ¿no? Sí. En esa escala de decisión de la misión en sí, una vez se lanza. Entonces, a partir de unos 36 años es cuando empiezas ya a derivar a roles, digamos, un poco más secundarios en el sentido de volar caza, ¿no? Porque evidentemente el coronel, su rol no es secundario, es un rol de dirigir un ala de combate. Entonces, digamos que los pilotos, digamos, que van a primera línea, la punta de lanza, pues hasta los 36 años más o menos. Y los reflejos, sí que es verdad que en ciertas partes necesitas
a estar vivo, ¿no? Que es lo que hablan de los reflejos, pero tampoco es que tengamos reflejos sobrehumanos, o sea, no nos hacen, yo sé que esto, al contrario de que la gente piensa, la gente dice, no, es que tú tienes unos reflejos brutales, tal, y hay gente que incluso te tira una pelota de tenis, ¿no? Es que haces, tío. ¿Qué haces? Dices, ¿qué haces, no? Y sí que es verdad que somos rápidos, tenemos reflejos, tienes que tener una capacidad de decisión muy, muy grande, pero no diría yo que tenemos reflejos sobrehumanos. Ya. O sea, es más bien la preparación que te Sí, has la llevado. preparación y luego también con el paso del tiempo lo que sí que pierdes a lo mejor es esa capacidad de decisión rápida, capacidad de ir por delante del avión, que es lo que nosotros llamamos de decir de esa secuencia que nosotros tenemos que ir haciendo, que tú estés en el presente haciendo la secuencia y con la cabeza, ¿no? 10 minutos más adelante. Joder. Esa capacidad, digamos, yo creo que es la que con el tiempo, ¿no? Conforme menos vuelas y más mayor te haces, a lo mejor es la que más limitada tienes. De la multitarea, ¿no? Que Sí, ahora hablamos multitasking. tanto, Sí. pero tú a un nivel que no es estar viendo TikTok y una serie a la vez, ¿no? No. Desde luego que no. Es al nivel de mejor estate atento porque si no... Sí, sí. Me gustaría saber un poco cómo es el perfil de un piloto de caza. O sea, porque suele haber perfiles, son gente muy dispar entre sí. Hay gente muy dispar, hay gente, no sé, hay gente que le gusta más una cosa, hay gente que le gusta más otra, hay gente, ahora las nuevas generaciones pues son normales, o sea, todos mis compañeros que conozco, de alguna forma u otra, pues ven, juegan a videojuegos, yo qué sé, hacen... Yo sé, ven series de anime en ese sentido, ¿sabes? En hobbies, ¿no? Que mucha gente puede decir, joder, hay gente que es muy deportista, hay gente que yo, por ejemplo, soy menos deportista. No sé, yo creo que hay de todo tipo. No diría que tengas que ser de una forma exacta, porque es uno de los problemas que yo me encontraba, ¿no? Cuando hemos hablado de que estaba en bachiller, en tercero o cuarto, te decía, no, y para ser piloto de caza tienes que ser perfecto. Y sí que es verdad que en las pruebas médicas te meten, tienes que muchos requisitos, ¿no? Muchas cosas que te pueden tirar para atrás, pero yo no lo diría perfecto. Tienes que cumplir unos requisitos mínimos en muchas áreas, físico también, médico, intelectual. Tienes que, una vez completes todo eso, en vuelo tienes que demostrar que funcionas, ¿no? Porque tú puedes ser un tío que saca dieces, ¿no? Aquí a 0 nudos, 0 Gs, pero te suben a un avión y te ponen a meter Gs y a ir a la velocidad que una bala y a lo mejor no funcionas de la misma forma, no tienes esa rapidez. Entonces, tienes que ser un tío que no tenga miedo al riesgo y yo creo que tengas la capacidad de ser frío mentalmente cuando las cosas se ponen regular. Claro, es que siempre, entonces, pecamos un poco de tener ese estereotipo, ¿no? Del piloto de caza. Claro, imagínate, yo soy piloto de caza y dices, joder, ¿no te pareces a Tom Cruise? Y digo, no, tampoco juega al voleibol. Entonces, claro, un poco esa expectativa realidad. Hay pilotos de caza de todo tipo. Sí que es verdad que, yo qué sé, el hecho de que seas ágil mentalmente, que se te dé bien el tema de pues, las nuevas tecnologías, eso puede ayudar, de que se te dé bien el tema en ciertas partes de videojuegos, ¿no? Del hecho de manejar un joystick, manejar pantallas, también puede ser. El hecho de hacer deporte también te puede venir muy bien para soportar mejor las Gs. Pues todo eso son cosas que te van a ayudar a desempeñar mejor tu función, pero yo tampoco diría, no, es que tienes que ser alto, un porcentaje de grasa de 15%, jugar al voleibol ¿sabes? Como Tom Cruise. Sí, sí. No diría que eso, hay gente un poco más calculadora y gente un poco más, digamos, como emocional a lo mejor, pero todos son profesionales y todos digamos que funcionan muy bien en estas características que hemos dicho. Y digamos, el requisito ese de que funcionen bien en el caza lo miramos mucho en cuarto y en quinto curso. En cuarto curso para seleccionar a la gente que va a caza y en quinto curso, que es el curso de caza y ataque que se hace, que es en Talavera o en Estados Unidos lo puedes hacer también o en Italia. Claro. Saber estar ahí en momento de crisis y que no te tiemble el pulso. Sí. Has hablado un poco de tecnología y me vienen dos preguntas. La primera, sobre todo, es, imagínate que yo soy un chaval de 16 años y digo, mira, esto me flipa. Quiero
no sé, ¿no hay algún simulador donde practicar? Me gustaría practicar vuelo de combate, vuelo de... ¿Hay algo así, algún El DCS, herramienta? el Digital Combat Simulator, Ujú. se asemeja mucho a lo que nosotros hacemos. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que peca de, no, tengo 16 años, voy a dedicarle 20.000 horas al DCS y así seguro que llego a piloto de combate. Spoiler, no funciona así. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tú te tienes que centrar en el hito que tienes ahora. Y si tienes 16 años, deja el DCS o ponte el DCS Pruébalo. o ponte el DCS en tu tiempo libre, Ujú. pero ponte con las asignaturas de bachiller para sacar la nota de corte. Claro. Ponte a hacer ejercicio para sacar las pruebas físicas. ¿Sabes? Céntrate en lo que te toca ahora. Porque luego ya vendrá cosas de combate, pero es que realmente hasta el DCS, hasta quinto curso, es que no vas a ver nada de eso. Claro. Y por el camino hay muchas piedras, mucho problema. Entonces yo diría eso, centrarse en el ahora, en el hito que tienes ahora, de ese camino que hemos descrito. Y ya está. Primero, selectividad, pruebas físicas. Y si puedes hacerte un chequeo médico para ver que no tengas nada así a bulto gordo, genial. Ujú. Después, en la academia, céntrate en las asignaturas, en la disciplina militar, en todo ese tipo de cosas y en superarlo. Que llega el vuelo, céntrate en el vuelo, en lo que te dicen los instructores. Por mucho que tú pienses A, pues si te dicen B, intenta hacer B. Es lo que los instructores muchas veces decimos. Si tu instructor te dice que hagas un looping cuadrado, tú lo haces. Aunque sea físicamente imposible, pero te centras, todo tu foco va a hacer un looping cuadrado, ¿sabes? Es como No. pinta un cuadrado redondo, ¿sabes? Y Sí, sí. no se Aunque se puede. equivoque, pero tú vas a muerte con la Pinta instrucción. un cuadrado redondo, ¿sabes? Intenta Ya. bordear las esquinas, lo que tú Justo. quieras, ¿sabes? Pero intenta eso, centrarte en lo que te dicen y en mejorar. Justo. Y en el hito que tienes ahora. Muchas veces es el problema. La gente se va demasiado lejos, ¿no? Cuando tienes que pasar un proceso. Claro, cada cosa tiene su momento, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? En tus tiempos libres, oye, pues te mola lo de pilotar, Para motivarte, para seguir adelante. incluso el Airsoft, yo Genial. es algo ahí que tengo ahí pendiente, digo, joder, cómo molaría hacer Airsoft. Yo lo dejé ya cuando entré a la academia ya no Ya. tenía suficiente ya Suficiente acción, ¿no? con el tiro real Ostras. sí, sí. Y claro, hay una parte que es, o sea, para entrar hay también oposición, creo que mencionaste, ¿no? No es exactamente oposición. Antes sí era ¿Sí? oposición, pero es lo que hemos hablado, ¿no? Tú vas a entrar con una nota de corte Vale. exactamente igual que entras a una Ujú. universidad. Lo que sí que es oposición, ¿no? Es que vas a tener que pasar unas pruebas psicotécnicas, de inglés, Vale, eso es. médicas. Vale. Entonces, esa Ok. es la parte de oposición. Pero una vez tú superas eso, que es apto o no apto, ¿vale? No Ujú. te va a sumar más nota, te van a dejar entrar o no a tu plaza Ujú. por la nota de corte. Vale, esta es una de las cosas que hemos hablado antes de cámara, es la putada, ¿no? A veces también, entre que tendemos un poco a ser vagos y que no encontramos los recursos a la primera, digo, ojalá haber tenido esta conversación hace 10 años. Ya. Y digo, a lo mejor muchas cosas habrían cambiado, entonces yo creo que también esta es un poco la funcionalidad, ¿no? Que los chavales descubran que hay formas de hacer las cosas. Yo a lo mejor pequé de creerme el estereotipo, de decir, yo que voy a ser perfecto, ¿cómo voy a entrar yo Mm. aquí? A mí me lo decía mucho, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo, lo tengo grabado en mi cabeza, en primero de bachiller, que yo era cuando me iba diciendo mis compañeros y tal, tú eres el, no, yo piloto de caza, dice. Y la gente te mira así como diciendo, ¿tú? Pero, ¿qué dices, anda? Sí, para eso hay que ser perfecto, tal. Pero y no solo mis compañeros, o sea, Ostras. una profesora, típico día que está ahí un poco la profesora de lengua, tal, y iba preguntando, a ver, ¿tú qué quieres ser? Menganito, tal, no sé qué. Y dice, no, yo quiero ser piloto de caza. Y me dice, a ver, déjate, ¿sabes? No te... Abandónalo, o Ujú. sea, no hagas eso, piensa en otra cosa porque no vas a llegar, Qué ¿sabes? desastre. Y yo tengo grabado eso, un compañero mío de bachiller que me dijo eso y la profesora de lengua que me dijo, no vas a llegar. Llegué. Llegué. Lo siento. Joder, es una putada Pero porque... Sí, si me sí. hubiese desmotivado eso, no hubiese llegado. Te puede desmotivar tu compañero, tu profesora de clase, tus padres, tú.
al final es intentarlo y tener un plan B, porque es importante. Hablamos de que es muy complicado llegar aquí. Siempre tienes que tener la mente abierta de, oye, ¿y si no llego, qué hago? ¿No? Oye, ¿y si no entro en esto? Pues yo tenía ya echada la inscripción aeronáutica. Si no, si en el proceso esto me dan la baja en vuelo, si ese día que yo estaba, que hemos dicho que jugaba un match ball, me hubiesen dado la baja en vuelo, ¿qué hubiese hecho? Pues oye, pues tenía otra opción dentro del ejército, ¿sabes? Es tener siempre, ir a por el A y tener siempre un plan B. Desde luego. Y bueno, las opciones B tampoco están mal dentro No, de lo no, de no. vuelo, porque IA y drones, a mí me parece, o sea, IA, ciberseguridad, que Sí. yo me dedico a la ciberseguridad, por eso digo, oye, las otras dos opciones no están para nada mal. Y es que justo también quería enlazar con el tema de la IA. ¿Estáis notando en el ejército la llegada de la IA? Porque, no sé, yo tengo la percepción muchas veces, ¿no?, que todos los grandes avances comienzan en lo militar. A lo mejor no puedes hablar, que a lo mejor es confidencial, o a lo mejor esto es más de Estados Unidos, el gran avance militar es más en Estados Unidos, pero ¿estáis notando el avance de la IA en vuestro sector? En tema de inteligencia artificial, nosotros lo notamos en las nuevas generaciones de tecnología, es decir, los nuevos misiles, por ejemplo, llevan algoritmos más inteligentes que hacen que funcionen mucho mejor y puedan detectar, igual que con los radares, tienen algoritmos, ¿no? No una IA como un lenguaje, un LLM, ¿no? Al uso, pero sí que el tema de algoritmos, el tema de cómo se destila todo eso y cómo se implementa en el armamento, Claro. hace que tenga capacidades, que sea más difícil de batir, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, el nuevo armamento sí que está llevando a cabo. Y luego, a día de hoy, a nivel militar, lo que está en boca de todo el mundo es Palantir y ese tipo de empresas, ¿no? Que se centran en aplicar la inteligencia artificial para la gestión, ¿no? de tus tropas, de la logística, la gestión de ejércitos enteros. Y yo creo que eso va a ser una revolución, claro que sí, porque como hemos hablado antes, gestionar más eficientemente tu ejército, tanto económicamente como gestionar bien los riesgos como tal, puede ser que al final te decante la balanza a tu favor en una guerra. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas, sí, en los próximos años vamos a ver un boom brutal, más allá de que de que en el armamento o en algunas pequeñas cosas, pues o por ejemplo los drones también, hoy en día en los drones la inteligencia artificial, las nuevas empresas están sacando drones mucho más avanzados. En la sexta generación de cazas ya no se contempla como, oye, yo soy como ahora, ¿no? Que somos muchos cazas, una formación de 4 cazas, de 5, de 20 cazas, se contempla más un caza acompañado de muchos drones y ese caza se encarga de comandar los diferentes drones para mandarlos a misiones en las que muchas veces el dron es autónomo. Porque si un dron, hemos dicho que un caza vale de la última generación hasta la sexta generación, puede llegar a valer 300 millones, pues a lo mejor un dron vale 40 millones. Claro. Y un objetivo puede ser que no merezca la pena gastarse 300 millones de una aeronave, pero a lo mejor te merece la pena arriesgar 40 de un dron. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, tiene un recorrido brutal. La ciberseguridad también, la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad estoy seguro de que va a dar mucho que hablar en los próximos años, porque, bueno, de esto sabrás más tú que yo, pero que estoy convencido de que ahora mismo que una inteligencia artificial se encargue de enumerar máquinas, enumerar gente o gobiernos enteros para buscar debilidades, eso seguro que está pasando Hay ya. muchísimo trabajo. Y como Y, está avanzando todo tan rápido, hay trabajo a expuertas, sobre todo en tema de IA, bueno, en ciberseguridad también. O sea, yo en mi departamento, por ejemplo, me parece sorprendente que, en plan, los estudios que llegan de Estados Unidos es que cada vez por la IA hay menos empleo y yo en mi departamento cada vez veo más gente. ya, Entonces digo, es que en aquí algo no me cuadra. Es que en ciberseguridad, yo creo que hay menos empleos administrativos, empleos que sabemos que la IA ya hace asesorías legales. Yo creo que todo ese tipo de cosas, yo creo que la IA va a impactar muy fuerte, pero en tema de software, de diseño de estructura, ¿no? De ciberseguridad, yo creo que ahí hay trabajo el que quieras. Yo, bueno, no sé si te dedicas más a la parte red o a la parte blue o no sé cómo te dedicarás, pero el hecho de que tú gestiones un software de inteligencia artificial que monitorice en tiempo real todos tus servicios o todas tus redes,
Pues eso yo... Desde luego. Hombre, ya existe como algoritmo, ¿no? Pero algo más avanzado, ¿no? Con los nuevos lenguajes que tenemos, seguro que se puede hacer y seguro que va a dar muchísimo que hablar en los próximos años. Si es que todo esto de las nuevas tecnologías, me leí un libro hace poco que decía que era todos los avances, pues, imagínate el cañón. Un cañón sirve para defender una fortaleza o para atacarla. Entonces está en ambos sentidos. Pues ahora imagínatelo en ciberseguridad. Imagínate un gusano, un ataque así que es bastante jodido, que se va viendo vulnerabilidades a él mismo y se va haciendo más jodido aún. Pues eso, la IA es tan potente como para defender, porque también puedes estar viendo vulnerabilidades, puedes estar viendo qué logs te van entrando, no sé qué, no sé cuántos, pero también al atacar también es una jodida putada, hablando mal y pronto. Sí, sí. Sí, me Entonces, imagino que va a dar muchos quebraderos de cabeza desde luego, a a las mucha gente, instituciones. sí, sí. Sí. Hablando un poco también de instituciones, esto es algo más también personal y de ambiente. Yo noto que cada vez en España somos menos patriotas. No sé si te gustaría también dar un poco tu opinión, porque hace unos Pues años a lo mejor, perdóname, sí, sí. a mí me preguntaban y me decían, ¿darías la vida por tu país? Y digo, coño, por supuesto. Pero cada vez como que esa pregunta va siendo más complicada de responder. Yo creo que se va. Yo creo que habrá dos corrientes, ¿no? La gente que vea el conflicto más. Yo creo que el hecho de ver un conflicto más cercano te hace replantearte muchas cosas. No es lo mismo vivir en una burbuja en la que todo es paz y tal, de repente ver un conflicto como el de Ucrania y ver las cosas que están pasando en Ucrania a, no sé, 3.000 Sí, kilómetros, sí, ¿no? son vecinos. Entonces, el hecho ese, a lo mejor, digamos que la gente empieza a tener un poco más de miedo, ¿no? Y entonces ya te hace replantearte. Los que antes decían sí muy rápido, ahora dicen, ostras, pues a lo mejor no tan rápido. Y yo no sé si patriota, pero yo creo que la gente está un poco más conciencia en defensa ahora que antes. Porque antes oíamos cosas como no, no tiene que. Tenemos que. Tiene que desaparecer el Ministerio de Defensa o ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces han llegado a decir. Eso es una Y locura. claro, y que hoy en día, pues parece impensable que si alguien dice eso, pues probablemente se le echen encima, ¿no? Ya. Porque dices, joder, pues ¿cómo vas a hacer eso viendo a nuestros vecinos o viendo la situación que tenemos a nivel geopolítico mundial? Entonces, pues no sé, no sé si la gente es más o menos patriota, pero seguro que está más concienciada y seguro que tiene más miedo de ver un conflicto cerca de lo que pueda pasar o no. Eso está claro. Pero la respuesta, la mayoría de las veces que me encuentro es, yo me voy de aquí. Sí, sí. El problema es que la gente tiende a pensar que, o sea, todos tenemos no solo yo por ser militar, sino todos tenemos el derechos por ser españoles y obligaciones por ser españoles. El hecho de irte, ¿a dónde te vas a ir realmente? O sea, estamos hablando de que si entramos nosotros en guerra, o entramos en general Occidente en guerra, es que tampoco te vas a poder ir a ningún lado. Ya. O sea, vas a tener que defender tu país como cualquier otro. Yo creo que no es una, digamos, una posición, ¿no? Es un ideal, ¿no? O corresponde al deseo de no quiero que pase esto. Y yo creo que para solucionar ese deseo que no pase esto es mejor la prevención. Entonces, es mejor que, como ahora las directivas que están diciendo, no es mejor, vamos a invertir más para que no tener que tomar esa decisión de mandar a población civil a una guerra, ¿no? Que es lo último que todos queremos, porque si al final la población civil se ve involucrada en una guerra o hay reclutamiento tal, pues podemos ver las imágenes que estamos viendo en Gaza, las imágenes que estamos viendo en Ucrania, y eso sería devastador. Entonces, para evitar llegar a ese punto, yo creo que es muy importante que sigamos con lo que estamos haciendo y que sigamos con las inversiones. Eso es lo que te puedo decir. Si la gente tiene miedo, yo creo que esa sería la inversión más inteligente ahí. Hombre, al final la disuasión es algo que siempre ha estado jugando Estados Unidos. Sí. Estados Unidos metió hablando yo sin tener ni puta idea, ¿eh? O sea, tengo algo de idea. Metió un petardazo, dijo, aquí estamos nosotros y ha invertido y es una potencia mundial en armamento y en todo. Entonces, es disuasorio. ¿Qué se va a meter con Estados Unidos? Pues alguien que tenga muchos huevos o sea muy tonto. No, claro, o sea, realmente no deberíamos de tener tampoco excesivo miedo a la guerra porque es muy improbable que eso pase. Nosotros ahora mismo formamos parte de la OTAN es un escudo y una garantía brutal. Las naciones, por mucho... Hay gente que teme a naciones que están muy lejos, ¿vale?
Hay que entender que no solo cuenta que esa nación sea poderosa o no, sino cuenta qué capacidad de proyectar fuerza, que se llama, tiene. Es decir, vamos a poner el ejemplo de China, ¿no? La gente, que China también no tiene ninguna pretensión de nada, ni se ha metido en ningún cisco, tal, pero para ejemplificar un ejemplo que está todo. Sí. China no tiene una capacidad de proyectar fuerza suficiente como para venir, traer un ejército lo suficientemente grande aquí a Europa e invadir Europa. O sea, es descabellado. O sea, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos tiene una capacidad, es la potencia mundial que más capacidad de proyección de fuerza tiene más capacidad de llevar cosas militares a la otra punta del mundo y le cuestan cosas como Afganistán, le cuestan cosas como tal. O sea, es que está en una superioridad brutal y aún así le cuesta. O sea, no es tan fácil invadir un país, no es tan fácil plantear una guerra. Estamos viendo lo que ha pasado en Rusia con Ucrania, que está ahí pegados, tiene la cadena logística al lado y no es capaz y no ha sido capaz Rusia de llegar a Kiev. Claro. No es tan fácil el hecho de que una guerra surja en esos términos. Entonces, por ese lado, tranquilidad en ese sentido. Pero sí que es verdad que la capacidad de disuasión con el tiempo, si no se hacen las inversiones adecuadas, se pierde. Claro. El hecho de que nosotros tengamos aviones de cuarta generación y media y ya estén saliendo los aviones de sexta generación es potencialmente preocupante en ese sentido, porque lo explicaba, no me acuerdo, creo en otro podcast que estuve, el hecho de que tengan un salto de generación en tema de aviones de combates es súper importante. El F-15 tiene un récord de 104-0 en derrotas aéreas, precisamente porque siempre se ha enfrentado a aviones de una generación inferior. Entonces, lo que no nos gustaría ver es enfrentarnos contra una nación o por lo que sea, tener un conflicto en una nación en tema de guerra aérea que esté con una generación por encima de nosotros. Fuera de eso, tranquilidad. Yo creo que no hay motivos para pensar que en un corto plazo vamos a entrar en guerra, pero siempre tienes que tener ese seguro, siempre tienes que tener ese, aunque sea el primo de Zumosol al lado, que nadie se atreva a meterte contigo, ¿no? Si tú eres un tío de 2 metros cuadrados, pues muy bien se te tiene que dar la cosa para que te quieras meter conmigo, ¿no? Desde luego. O tienes ahí la tío por ahí al lado. No, y eso es una pena porque sí que es verdad que hablando con estos amigos militares, pues por ejemplo uno creo que es de montaña y tal, y comenta, coño, situaciones de precariedad en ese aspecto de decir, coño, voy con armas, no sé si exagero de la época de Franco, pero un poquito más adelante, armas antiguas, donde ellos están allí en la montaña, un frío que hace y no tienen ni calefacción ni nada, o sea, eso da un poco de vergüenza en ese aspecto de decir alguien, o sea, unos cuerpos que están aquí por nosotros, también en cierto aspecto, ¿no? Por tener ese escudo disuasorio y en un momento dado van a dar la cara por todos nosotros, que no vayan a tener las herramientas necesarias en un momento determinado. Porque, bueno, estamos ahora jiji jaja, pero en el momento menos pensado... Sí, las guerras, el problema es que no avisan. O sea, si hubiesen dicho a Ucrania, oye, vas a entrar, pues hubiese preparado, a lo mejor hubiese tomado otro tipo de decisiones, ¿no? Pero las guerras no avisan. Y por eso hay que tener... Sé que es complicado, sé que es una inversión muy grande, sé que, como hemos dicho, los aviones de combate cuestan mucho dinero, pero hay que tener un mínimo y hay que por lo menos tener un plan de disuasión, ¿no? Bien sea porque estamos en la OTAN, bien sea porque nosotros tenemos una capacidad suficientemente grande para tener esa disuasión, y en eso yo creo que estamos en todos lados. Y sí, desde luego el hecho de ahora con la tecnología, los drones que hemos visto, ¿sabes? El hecho de que el campo de batalla y el campo y la guerra en general haya cambiado tanto, porque ha cambiado una burrada. Fíjate, los tanques, ¿no? Antes que se consideraban brutales y caen como moscas con drones de 1.000 euros. Entonces hay que estar preparados para los nuevos retos, los nuevos campos de batalla y tener la tecnología adecuada para enfrentarte a ellos. Si no, pues puede llegar a complicarse mucho. ¿Cómo ves las guerras del futuro? Pues las guerras del futuro yo las veo libradas en gran parte por robots y por cosas no... Porque el coste de un robot, o robots o drones
o como os he dicho antes, aviones de sexta generación, un avión comandando diferentes drones. Yo las veo así porque realmente por un tema económico te sale mucho más rentable, ¿no? Ahora una de las principales problemas que está teniendo Ucrania es la falta de efectivos, ¿no? Que el hecho de perder una persona es muy grande. Tú un robot puedes coger, montar una línea de fabricación y te fabricas un montón. Un robot están hablando de que puede costar $20.000. Sabes que la inteligencia, sabes, entrenarlo no te va a costar nada porque la inteligencia al final es un copy-paste, ¿no? Desde luego. Entonces, por tema de eficiencia, por tema económico, yo lo veo así, las veo siendo libradas por drones y por robots y por tal, pues, Claro. por un tema práctico, porque no te merece la pena arriesgar una vida humana en términos económicos para ir al frente, no va a ir cañón. O sea, hoy en día yo creo que no va a tener sentido. Ya no tiene sentido hoy, pues mucho menos en las guerras del mañana. ¿Eres de los pocos afortunados o de los últimos a lo mejor que Puede pilote? ser. Puede Uf, ser. eso es muy A top, ¿eh? ver, realmente el FCAS, que es Sí. el siguiente avión que está en desarrollo de sexta generación, todavía va a estar pilotado por un humano. Pero es lo que hemos hablado, van a haber muchos menos cazas pilotados por hombres. Es decir, imagínate, vamos a poner un ejemplo. Si ahora tenemos 100, pues a lo mejor dentro de unos años va a haber 30 cazas pilotados por una persona acompañado de 200 drones, ¿sabes? Entonces, la guerra yo creo, y la guerra aérea va a pivotar en ese sentido. ¿Cómo de importante? O sea, no quiero extenderme mucho más, Lo pero que necesites. son preguntas que me van surgiendo. Lo que Y necesites. es, ¿cómo de importante ves tú el ejército del aire en un conflicto? Porque tenemos muchos cuerpos, el naval, Fundamental. el O de sea, se tierra. suele decir que si consigues superioridad aérea has ganado la guerra. ¿Por qué? Ahora mismo en Ucrania no hay superioridad aérea porque ninguno es capaz, digamos, de derrotar todos los sistemas antiaéreos enemigos ni de derrotar todos los misiones. Pero si tú tienes el control total del aire, da igual cuántos tienes 2 millones de hombres, da igual, van a ir cayendo poco a poco. Pero tienes que tener el control total del aire, es decir, tienes que ser capaz de manejar el aire a tu estilo. Y ese es hemos tenido ejemplos recientes, ¿no? Con Israel e Irán, que ganó en 3 días la guerra porque declaró superioridad aérea en 3 días. ¿Por qué? Porque sus aviones, que iba con F-35, eran muy superiores a los aviones de cuarta generación que tenía Irán en ese momento. Ostras. De hecho, Irán, sabiendo la ventaja que eso suponía, ni siquiera planteó una guerra. O sea, cogió los aviones y los llevó a la otra punta del país. Dijo, yo no quiero jugar este partido, ¿sabes? Y Ostras. perdió la guerra en 3 días. Y lo único que hacían, lo único que le quedaba a Irán era mandar misiles, ¿no? a Israel. El resto era pues un ir y venir de aviones batiendo objetivos que querían. Era, no sé, súper fácil. O sea, llegaban, teniendo el control completo del aire, era llegar y decir, quiero batir este edificio, pues lo bato, quiero batir tal. Puedes hacer lo que quieras y con efectivos en la tierra igual podrías derribar lo que quieras. O Estados Unidos, y con sus aviones tan avanzados, cogió, llegó, tiró una bomba donde quiso en Irán y se fue. Y yo lo diría que es el de las tres, y no solo porque sea yo lo Barras consideraría, para dentro de casa. claro, yo tiro para adentro, yo lo consideraría el más importante, que seguro que aquí viene alguien de la Armada o del Ejército de Tierra a llevarme a la contraria. Seguramente. Y ya ahora me gustaría también ir finalizando, pero más en lo personal. Me gustaría saber cómo llevas tú el que en cualquier día haya un factor X que fallezcas. Pues es complicado. Yo ahora soy padre, mi hija tiene 9 meses. Enhorabuena. Yo estoy en camino, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Enhorabuena también, Muchas gracias. entonces. Yo soy padre y es complicado, ¿no? Hablamos de hace un año que perdí a un compañero con el que iba volando. Mi mujer en ese momento recibió la noticia de, oye, hay un avión que se ha estrellado aquí. Y mi mujer sabía que yo estaba volando, mi mujer sabía que yo estaba volando en esa zona, ¿sabes? Entonces, el mini infarto se lo llevó. Menos mal que en ese momento, por cosas del destino, mientras estaba haciendo el patrón de búsqueda, pude avisarla de, oye, estoy bien, ha pasado algo, pero estoy bien. Y entonces
eso también a ella le generó un shock, ¿no? Porque siempre que había muerto algún piloto compañero mío, eh, pues siempre podía decir, oye, no, pues es otro avión, está pilotando otro avión, está haciendo otra cosa y tal. Pero el hecho de que yo estuviera en esa misma formación y fuera mi compañero quien perdiese la vida, pues también te hace plantearte muchas cosas. Lo llevas regular, como puedes, ¿no? Al final tiendes a creer que tú tienes el control y que ese tipo de eventos, ¿no? Que son mala suerte al final, como puede ser el impacto en un pájaro, podrían sucederte si no estuvieras volando, ¿no? Es decir, yo voy por la calle y de repente alguien que va borracho se cruza en la acera, me atropella y me mata. Pues no puedo hacer nada. Claro. Sí que es verdad que estadísticamente pues es mucho más probable que nos pase a nosotros, pero entiendes a asemejar ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, yo no tengo miedo a conducir, pese a que sé que el hecho de conducir conlleva un riesgo y hay mucha gente que muere en la carretera. Entonces yo tiendo a creer que mi forma de operar el avión hace que los riesgos sean muy bajos y me gusta pensar o quiero pensar o me autoconvenzo de que esos riesgos son parecidos a los de conducir. Claro. Es la única manera de llevarlo. A lo mejor, ¿sabes? O la que te funcione, por lo menos. Hay gente que puede decir, te estás mintiendo a ti mismo. Puede ser, pero es la forma, digamos, que tienes de sobrellevar un poco ese riesgo y ya está. Pero claro, entiendo que también cómo te paga el volar. O sea, cómo son las sensaciones. Porque yo la última vez que Sí, hablé aquí con una piloto era comercial sí, sí. y dice, no, pues yo libertad, yo tengo mi ruta A, B, no tengo Ya, es mucha que libertad. ese es el problema. Es que cuando el hecho de los aviones comerciales muchas veces es que ascienden, ponen pilotos automáticos la mayor parte del vuelo y no tiene una experiencia como la que pueda tener, ¿sabes? Tiene una experiencia muy parecida a la de un pasajero, ¿no? Porque salvando la distancia, ¿no? De que ellos tienen un cristal mucho más grande que ven por delante y que van tocando diferentes cosas del avión, pero realmente no sienten esa sensación de libertad, ¿no? Ya. Nosotros, una sensación de libertad total. No se O puede sea, explicar no prácticamente. se puede explicar, tendrías que vivirlo y Ostras. el primer vuelo que hicieses ibas a querer morirte, pero como le pasa a mucha gente Sí. que es su primer vuelo. Es una sensación de libertad total. Tú ten en cuenta que eres lo más rápido que hay en el aire y miras abajo diciendo, está todo a mis pies, ¿no? O Sí. sea, tú vas volando y todo va pasando rápido y dices, es que no estoy limitado, ¿no? Tú aquí a lo mejor dices, es que quiero, ¿sabes? Quiero hacer algo, no sé, pero te sientes en un mundo físico, en un mundo tal y no tienes la capacidad, digamos, de hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, cuando estás al mando de ese avión, es que dices, joder, es que todo el mundo, y cuando vas pasando dices, sabes que vas rompiendo cuellos, ¿no? O que Desde luego. todo el mundo está pendiente de ti porque realmente es algo extraordinario que tú estés volando a esa velocidad, que estés volando tan bajo, que tengas esa capacidad de maniobra, que es muchas veces lo que te da la sensación de libertad, ¿no? El hecho de poder meter esas Gs, cambiar, volar, ¿sabes? Yo creo que la auténtica sensación. Me da pena que no todo el mundo pueda experimentarlo, pero bueno, Es lo que hay. es lo que hay. No, Es lo que no hay. todo el mundo puede arriesgarse a perder 300 millones de... Exacto. O sea, es una locura. Se convierte el avión en una extensión de ti. O sea, es como Sí, cuando vas en coche. yo... Mi mm, único símil es el coche o la moto, mm, perdóname, sí, sí. es lo único, pero se convierte en una extensión de ti. Es decir, hay un momento en el que ya eres tú el avión. O sea, notas en las alas cómo se va moviendo toda la vibración, no sé qué, Sí, arriba para abajo. tú cuando vas conduciendo, pues tú notas la carretera, tienes esa sensación de cuando te estás acercando un poquito, ¿no? a la línea, de cuando vibra la línea, ¿sabes? Y de alguna forma, sabes que no es así, pero de alguna forma es como si tú sintieses lo que siente el coche. Es decir, que cuando roza, pues como si sintieses un poco esa sensación de vibración, pues con el avión igual. O sea, tú sientes, estás en el avión, tú sientes que si tiras, ¿sabes? ¿Sabes? Sientes esa sensación cuando el avión está a punto de entrar en pérdida, lo sientes cómo se maneja. No sé, es una sensación muy bonita y muy difícil de describir, la ¿Qué es lo verdad. que más disfrutas de tu trabajo? Pues disfruto mucho, bueno, los pocos tiempos muertos, que no tenemos tiempo muerto, pero digamos los tiempos de menor carga de trabajo, disfruto mucho el hecho de las vistas, son vistas espectaculares, el hecho de volar entre nubes, el volar al atardecer. De noche también es un vuelo muy calmado.
el hecho de, no sé, ese tipo de cosas las disfruto mucho. Y luego profesionalmente pues disfruto mucho cuando hacemos misiones grandes o cuando estamos como he dicho, estamos en Lituania y pues interceptando aviones y haciendo una misión real, pues ese tipo de cosas las disfruto mucho. Entonces, No te quiero decir la envidia que me acabas de dar. Las imágenes me venían a la mente. Del atardecer en Pearl Harbor, ¿no? No tienes ahí un maleterillo donde pueda ahí asomarme porque, madre mía. Bueno, pídele... Se han montado periodistas, se han montado de Sí, todo. bueno, ya cuando suban las visitas a lo mejor puedo pedir algo, pero Bueno, momento... ya tienes el contacto, has pedido para este podcast y te ha dado. Oye, el no ya lo tienes. Quien no llora no mama, ¿no? Claro, el no ya lo tienes. O sea, que nadie te diga que es imposible, ¿no? Como hemos hablado. Desde luego. Y hablando de eso, ¿qué le recomendarías a un chaval que quiere dedicarse a lo tuyo? ¿Qué le recomendaría? Pues que se centre, lo que hemos hablado antes, que se centre en lo que tiene que hacer en el momento. Porque mucho de la gente que se quiere ser piloto de caza piensa que, yo que sé, que volando en Flight Simulator o tal cuando tiene 16 años le va a dar más probabilidades de ser piloto. Sí que te va a dar conocimiento, sí que es útil, pero en ese momento te tienes que centrar en el bachiller. Luego en ese momento tienes que centrar, y eso es lo duro realmente, ¿no? El hecho de tú querer ser piloto, dice, y ahora me tengo que poner a estudiar lengua, me tengo que poner a estudiar historia. Verlo tan lejos, ¿no? Claro, ponerte a estudiar cosas que no te gustan, pero esas cosas que no te gustan son importantes y te van a dar lo que a ti sí te gusta. Imagínate, hay mucha gente que le gusta mucho la aviación, le gusta mucho ser piloto, quiere ser piloto de combate, pero luego llega a la academia y tienes que ser, ¿sabes? Tienes que estar en la academia, tienes que sufrir la academia, tienes que pasar las asignaturas de la academia. A lo mejor no te gusta. Si yo quiero ser piloto de combate, ¿para qué quiero el álgebra o para qué quiero el cálculo? ¿No? Pues te tienes que centrar en cosas que no te gustan para ser. Entonces, tanto para ser piloto de combate como para cualquier otra, trázate un camino, ¿no? Y céntrate en eso y en todos los caminos hay cosas que no nos gustan para llegar a lo que queremos obtener. Entonces, céntrate en lo que viene después y haz que sea lo más llevadero posible. Pues muchísimas gracias, Enrique, por venir. La verdad, he disfrutado como un auténtico niño. O sea, Me alegro. Si no me llevan allí, por lo menos poder seguir colaborando con el ejército y que puedan venir más gente y llenándome la cabeza de esas imágenes como me has mostrado tú, enseñar un poco también al mundo la función del ejército y lo bonito también de esta función. Entonces, la verdad que he disfrutado muchísimo de corazón y darte las gracias por venir y concedernos un ratito de tu tiempo. Yo me alegro mucho de que nos me hayáis invitado y de seguir hablando y difundiendo un poquito la palabra. Parece que somos cristianos ahora. Sí. Pero nada, oye, chicos, si habéis llegado hasta aquí, lo primero, muchísimas gracias. Suscribiros, que la verdad que la mayoría del porcentaje de la gente que nos ve no está suscrita. Esto lo dicen todos, pero es verdad. A nosotros no nos va a ayudar en nada, pero nos hace ilusión. Fíjate tú por dónde. Pero darle al botón, ¿eh? Pero darle al botoncito, que no cuesta nada y ya está. Lo único, a lo mejor de vez en cuando se os recomienda más y ya está. Pero nada, chicos, espero que os haya gustado. Si queréis algún perfil distinto, alguna duda, algo que se os haya quedado en el tintero, me decís y intentamos solucionar esta duda de alguna forma o intentamos traer a distintos perfiles para más adelante. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Chao, chao.